Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir. Para mí hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la cantidad de gente que se requiere para continuar siendo una masa crítica. Y este es el primer tema que vamos a tocar, el tema de la masa crítica. ¿Cómo comienza esto y qué es exactamente lo que sucede? La masa crítica es la cantidad de personas que unidas pueden impactar en un espacio de masa, en realidad de impactar el campo, para decirlo de alguna manera. Este es un concepto, este es un concepto de la física, y como la física cuántica se especializa en las partes pequeñas y nosotros estamos compuestos de partes pequeñas. Este concepto de la física cuántica se ha traído al tema social y se ha traído al tema económico igualmente. Greg Braden es el primero que habla de la masa crítica, me parece, de los científicos. Greg Braden en su libro La Matriz habla sobre la masa crítica. Es un concepto que viene de la física cuántica y que se aplica al cambio social que está llevando el mundo. Y básicamente, lo primero que nosotros deberíamos revisar es que nuestro universo está regido por leyes y conceptos que todos nosotros tenemos en el inconsciente colectivo. Esta red de conceptos que están en el campo, que están en nuestro inconsciente, son al fin y al cabo los que determinan nuestra vida. Nosotros traemos con nosotros una red de creencias que es heredada de nuestros padres y eso lo hemos visto en las constelaciones familiares. Pero más allá de eso, hay un inconsciente colectivo que tiene una serie de creencias que son fundamentales. Entonces, esa serie de creencias vienen desde la física newtoniana, donde nosotros nos hemos considerado separados, donde hemos considerado que no tenemos una relación definitiva ni fuerte con nuestro propio cuerpo, ni con la naturaleza, ni con los animales, ni con los otros. Esa no relación que aparentemente tenemos nos ha hecho sentirnos separados, nos ha hecho tener miedo. Además de esto, en el concepto religioso o dentro de la filosofía religiosa, siempre se nos ha hecho sentir o ver que somos pecadores y que estamos separados. Esa creencia en la separación nos hace tener miedo, nos hace sentirnos solos, nos hace tener una serie de heridas estructurales que se manifiestan en nuestra convivencia con nuestros contenidos, pero además en la convivencia con los otros. Y entonces traducimos esa no digestión de ciertas cosas a nuestras relaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una mala relación con mi madre, no he podido solucionar esta relación con mi madre y entonces tengo una relación con una pareja que seguramente la escojo y esa pareja va a ser muy parecida a mi madre. Y lo que voy a hacer es a proyectar sobre esta pareja las necesidades no satisfechas de mi madre. Eso genera en mí sufrimiento. Ese sufrimiento o dolor que yo he tenido durante toda mi vida, que comienza en mi infancia, gracias a las creencias que tengo en en el inconsciente colectivo y que habla de que mi madre debería ser de alguna manera, mi madre debería haberme atendido de alguna forma, o mi madre debería tratarme de alguna forma. Y como no lo hizo, yo me siento vacía y de acuerdo a los arquetipos, siento además que tengo una carencia profunda de afecto y de recursos para tener una vida satisfactoria y feliz. Traduzco todo esto que les estoy explicando, en una vida cargada de dolor y de sufrimiento. Creer que esto no es así, variar esas creencias y entender, por ejemplo, que todos estamos unidos, que todos somos uno,
que tenemos un campo de conexión permanente en todas las direcciones. ¿Y esto qué significa? Que mis padres, mis abuelos, mis ancestros, aunque hayan transicionado, o sea, aunque hayan perdido el vehículo en el que viajaron, disculpen, tienen una conexión conmigo permanente, y esa conexión conmigo puede ser positiva o puede no ser tan positiva. Entender esto, no solamente en mi intelecto, sino sobre todo en mi emocionalidad, pasarlo a formar parte de las nuevas creencias, es vital para todo este cambio que queremos hacer. Nosotros venimos de estas creencias en la separación, en la separación de la inteligencia del universo, de Dios, de como ustedes quieran llamarle. Pasar de esa creencia a creer en la unidad es la transformación social más grande que podríamos generar. Y se supone que podríamos o deberíamos poder comenzar a hacer esto a partir del hecho de que esta transformación se puede hacer de uno en uno, pero cuando nos unimos varios a esta creencia y la hacemos formar parte de nuestra vida, la transformación social va a ser fundamental. Entonces, nosotros hemos estado viviendo con una creencia en separación, en miedo, en dolor, en angustia, en ansiedad, en tristeza. Hemos nacido y hemos pensado que somos carentes, que tenemos que hacer cosas para ser amados, para ser reconocidos, para ser queridos. Por eso hemos cogido sobre nosotros cargas que no nos pertenecen, las cargas de nuestros ancestros. Por eso nuestros sistemas se han enredado y han entrado en el caos. Sin embargo, es un momento fundamental para la humanidad, porque este es el momento en que podríamos transformar ese proceso. Podríamos transformar este proceso a un proceso muchísimo más limpio, y este proceso que es muchísimo más limpio, nosotros podríamos perfectamente poderlo visualizar de una manera diferente. Cuando hagamos preguntas, yo les voy a explicar el momento en que vamos a hacer las preguntas. Las preguntas las vamos a recibir solamente en YouTube. Eso es importante informarles esto. Entonces, nosotros venimos de este proceso donde todo es separación, miedo, angustia, ansiedad y ego, a la transformación de nuestras ideas y creencias en la unidad. Hemos pasado de estar llenos de miedo y de que además el ego social, el ego de todos, los que dirigen los países, los que dirigen los grupos, nosotros mismos muchas veces, fomentamos el miedo y vivimos en la carencia. Pasar a tener una conciencia de unidad implica necesariamente entender que todo es perfecto, que somos esencialmente seres de luz, que tenemos y viajamos en un vehículo que está en transición de manera permanente, porque estamos en un plano, en una dimensión de dualidad. Este concepto de dualidad es importante porque en este lugar a donde nosotros nos estamos manifestando en este momento, todo es polar. Hay luz y sombra, hay separación. Pero tenemos como misión de los seres que habitamos esta dualidad, la misión, valga la redundancia, de transformar las creencias de nuestra mente para que esta realidad vuelva a la unidad. Y ahí es donde comienza la masa crítica. Cuando yo dejo de darme cuenta, cuando yo dejo de creer que estoy separado y comienzo a transformar la creencia de la separación en la unidad, comienzo a darme cuenta de que soy responsable, corresponsable y autorresponsable. ¿Qué significa esto? Significa que si hay una sociedad llena de dolor, de violencia, de miedo, de discriminación, de pobreza, yo también soy responsable de eso. Y si soy responsable y me reconozco como responsable,
también me puedo reconocer como un ente que puede modificar eso dentro de la sociedad. ¿Qué significa ser autorresponsable? Quiere decir que en lugar de estar esperando que otro llene mis vacíos, yo debería comenzar a trabajar para llenar mis vacíos. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de dos elementos de los que hemos hablado bastante en las constelaciones. Estas constelaciones que nosotros hemos venido haciendo de ejercicios constelares hablan en la práctica de la responsabilidad que tenemos todos nosotros y cada uno de hacernos cargo de la sanación de nuestro propio sistema. Si yo puedo sanar mi sistema, me voy a comenzar a sanar yo. Esa es la primera función, la función más importante de la terapia de constelaciones familiares. Pero, ¿qué significa dentro de la masa crítica? Siempre explico esto y digo que es como si tuviéramos un tarro de pintura blanca y comenzáramos a echarle unas gotitas de pintura roja. La primera gotita de pintura roja ni se va a notar, pero si nosotros continuamos echándole gotitas de pintura roja, va a llegar un momento en que la pintura blanca va a ser totalmente rosada. Y si seguimos echando más y más pintura roja, va a llegar un momento en que la pintura blanca se va a disipar y va a convertirse en pintura roja. Eso es exactamente lo que hacemos con las constelaciones familiares dentro de lo que es el proceso de la masa crítica. El proceso de la masa crítica al final es poner en coherencia una serie de mentes, la cantidad suficiente de personas para que sean una cantidad que impacte a la totalidad. Hoy por hoy se dice que esa masa crítica para la humanidad serían 10.000 personas. Hoy por hoy también nosotros tenemos 11.100 seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos dentro de esta comunidad que hemos creado hay 11.000 personas queriendo hacerse cargo de su propia salud. 11.000 personas que saben que tienen la posibilidad de estar bien y que eso es una responsabilidad social también. Ser felices, estar bien, ser prósperos, ser alineados es parte de nuestra responsabilidad social. Nos convertiríamos en la gotita de pintura roja en la pintura blanca. Y esa es una de las herramientas. Una de las herramientas es las constelaciones, porque las constelaciones lo que nos van a permitir hacer es limpiar. Piensen ustedes que es un árbol con un montón de ramas y lo que las constelaciones nos van a ir haciendo es limpiando y depurando todas las ramas del sistema, todas las ramas de nuestro propio árbol donde nosotros somos uno de los frutos. Y si somos un fruto de calidad, vamos a poder impactar el entorno donde estamos. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Por lo menos esa sería la pregunta que yo me haría. En algún video les decía que cada uno de nosotros tiene 3 elementos con los que nace. El programa con el que vino, producto de sus ancestros. El proyecto sentido, y son las experiencias que se tienen al entrar en el cuerpo de la madre, en el momento en que el alma entra a la materia que se está formando, hasta los 3 años de edad, y ahí están marcadas 2 heridas estructurales muy importantes a nivel psicológico. La herida estructural esquizoide y la herida estructural oral, que son las que marcan la angustia y la ansiedad. Y las tenemos unos muy marcadas, otros no tan marcadas, pero el resto de nuestra vida va a borrar esas heridas o las va a hacer más profundas. Y la tercera es lo que hacemos nosotros con el proyecto sentido y con el sistema familiar. Ambas juntas yo voy a tener una digestión única de estos 2 elementos. Y es con eso, yo vengo con esas herramientas para enfrentar mi vida. Si tengo estas herramientas, pero además tengo en el papel tapiz la creencia en la separación, en una inteligencia superior o Dios castigador,
en sentirme separado de los demás, en poner el amor, la felicidad, el bienestar y la riqueza fuera de mí, entonces por supuesto que voy a ser una persona que sufre mucho. Y además mi ego va a estar a cargo de todo eso. Si en cambio yo escojo ver todo esto desde una visión diferente, y esto quiere decir que tomo conciencia de que soy un ser de luz que tiene esta experiencia humana o está experimentando esta dualidad, y solamente pienso, voy a alinearme con este ser maravilloso de luz que yo soy, conforme yo me veo a mí mismo, conforme yo me estoy alineando con eso, mi creencia o el origen de mi relación con la fuente va a ser cuál, que yo voy a evaluar las, yo voy a evaluar las experiencias de vida desde un lugar de totalidad y profundidad. Entonces, esta parte es la parte que más me interesa podérselas aclarar. Si yo tomo conciencia de que yo ya soy un ser de luz, si tomo conciencia de ese lugar, si me siento uno con el origen y la fuente, y aquí está la parte más importante, y me doy cuenta que yo puedo transformar mi realidad por completo, pero la puedo transformar absolutamente solamente entendiendo cuáles son los mecanismos que mueven mi mente y mi realidad, entonces tengo una herramienta que me va a permitir además transformar mi realidad por completo. ¿Qué quiero decir? Ya yo he hecho una limpieza de mi sistema familiar y ahora vamos a hablar porque nos está llegando una pregunta. Ya yo he hecho una limpieza del sistema familiar. Ahora me toca a mí alinearme y entender, por eso dimos un taller que se llama Las reglas de la mente. Alinearme y entender que yo tengo una serie de ideas, creencias en mi mente que tengo que transformar. Por ejemplo, alguien me preguntaba que si podía hacer esto de un ejercicio constelar para organizar la familia, si lo podía hacer haciendo unos dibujitos y poniendo los nombres de los padres y así tomar la prosperidad. Y yo le escribí a esta persona hoy precisamente que lo hiciera. Si ella cree en su corazón que eso le va, si su inspiración le dice que eso lo puede hacer de esa manera, es muy factible que así sea, porque el mundo es lo que yo creo que es. Y entonces, esta alineación con mi parte maravillosa y poderosa es la que me va a ir nutriendo de manera permanente para que yo me dé cuenta que yo tengo un impacto fuerte, grande y muy expansivo en el entorno social donde vivo. Vivir de esa manera es maravilloso. ¿Por qué? Porque voy a ponerles un ejemplo, porque yo voy en un avión y de pronto siento que hay mucha turbulencia, y si yo verdaderamente creo que todos somos uno, voy a cerrar mis ojos, voy a alinearme con mi esencia y voy a alinearme con la esencia del viento, del aire, de la resistencia que hay fuera y que hace que haya turbulencia en el avión. Y voy a respirar con ella y voy a llenarla de amor y entonces se va a suavizar la turbulencia. Ustedes pueden pensar que ingenua. Más adelante, creo que es el 19 de septiembre, vamos a dar un taller sobre el judaísmo y el Ho'oponopono, y ahí vamos a hablar bastante sobre la inocencia y el poder creer en esto y creerlo de verdad. Cuando uno verdaderamente cree en esto, se da cuenta que uno tiene la posibilidad, el derecho y el poder para cambiar su vida cuando lo quiere hacer. Y cambiar su vida implica cambiar también su salud. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mi pregunta aquí es diferente, porque voy a entrar a responder dos preguntas antes de cambiar este tema. Si ustedes van a los indígenas andinos, muchos de los grupos indígenas andinos ni siquiera conocen el cáncer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ellos no tienen cáncer? ¿Por qué hay comunidades en el Amazonas que tampoco tienen estas enfermedades?
porque no tienen esta idea en sus mentes. Y si no tienen esa idea en sus mentes, entonces no van a padecer de algo que ellos no conocen y no saben. Esto es bien importante, muy importante. Esto es lo que se está estudiando, lo que están estudiando ahorita algunos científicos, y es el poder de la creencia sobre el cuerpo físico. Pero yo me limito a decirles algo. Si yo hablo con ustedes y les digo que piensen en un limón y que piensen en que yo parto el limón y que las gotitas de limón están saliendo de las botellitas que se friccionaron y que el limón yo lo estoy exprimiendo y ustedes pueden sentir además cómo ese limón sale y el olor del limón ácido entra en mi nariz y llega hasta mis papilas gustativas y estoy comenzando a sentir saliva en mi garganta. Ese es el impacto que tienen mis creencias y mi autodiálogo en mi cuerpo. Es por eso que hoy se habla de que hay la posibilidad de sanación a través de la voz epigenética. Entonces, Andrew Newberg, creo que es el nombre correcto, habla sobre esto y es un científico que actualmente está en la Universidad de Boston. Creo que he hablado de esto, hay un documental de Morgan Freeman que habla sobre esto y es importantísimo que nosotros le demos seguimiento. Le demos seguimiento a todos estos descubrimientos que se hacen. Por supuesto, Bruce Lipton es el primero que hace esto, pero si nosotros nos damos cuenta de que hacernos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestra propia limpieza de árbol, de nuestro propio bienestar, de transformar y cambiar las ideas y creencias que tengo sobre el dinero, sobre el amor, sobre la pareja, es mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad porque es mi responsabilidad social. Si yo llego verdaderamente a vivir mi vida de esa manera, me voy a dar cuenta del poder que tengo. Porque entonces alguien me decía un día de estos, o varias personas lo han dicho, van a comenzar a darse una serie de sincronicidades que muchos de ustedes ya las han vivido. Muchos me han escrito diciéndome, pedí, hablé con Dios, oré, y necesitaba una guía y de pronto algo que estaba pasando en mi familia, entré a YouTube y me la encontré a usted. Nada es casualidad. La diferencia ahora es que yo comienzo a darme cuenta y al comenzar a darme cuenta lo que va a comenzar a suceder también es que de alguna manera se va a incrementar esas creencias o esas sincronicidades. Voy a contestar algunas preguntas y continúo con esto. Voy a comenzar a contestarlas en orden. ¿Cómo puede afectar un aborto a una familia? Bueno, pensemos lo siguiente. Yo les decía el otro día, la energía de la vida, vamos a quitar las valoraciones morales y solamente vamos a pensar en energía. La energía de la vida y la energía del dinero y la energía del amor es la misma energía. O sea, es muy factible que si yo tengo mucha energía amorosa, todas las demás cosas van a comenzar a arreglarse, ¿ok? Pero ¿qué pasa con un aborto? Un aborto es un árbol, un sistema, donde una rama de ese árbol, por las razones que sean, se enfermó y fue cortado, ya sea voluntariamente o sea algo que aquella alma había decidido porque lo había contratado con la persona que iba a servir de vehículo como humano. Ese aborto genera un dolor, pero inevitablemente ese aborto también genera una interrupción en el proceso de vida que fluye. Entonces, aquí está el hijo abortado, pensemos, esta mano, y aquí está el hijo que nace después del aborto. Pero mamá y papá no hablan de este aborto, no lo nombran, no comentan de él, no saben nada. Entonces, la persona que debería soportar este hijo, que es el hermano mayor, no está, no existe, no tiene un lugar en las creencias e ideas de esa mente grupal que tiene esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se queda sin ese respaldo.
Y al quedarse sin ese respaldo, porque esta persona no fue nombrada, absorbe la energía de confusión, de estar un poco perdido, de no saber para dónde voy, etcétera, etcétera, que podría traerse de este aborto. Entonces, ¿qué sucede en la familia? Lo que sucede es que el hijo que sigue o el anterior al aborto, si no hay una conciencia de este aborto en el sistema, va a trasladar este vacío que se quedó con el aborto al hijo que sigue, y este hijo se va a sentir perdido, sin mucha dirección, sin mucha claridad, y no va a tener respaldo sobre todo. ¿Por qué el respaldo es importante? Porque de aquí, piensen en la natación, es como el muro en el que yo me apoyo para tomar velocidad y poder cruzar. Si eso no está, no puedo avanzar suficiente en la vida. ¿Cómo lo resuelvo? Porque aquí el tema no es hablar sobre el problema nada más, es cómo lo resuelvo. He dado varios ejercicios en los videos, pero una cosa muy práctica es poner portarretratos con los nombres de todos los hermanos y poner uno detrás del otro, y así lo que va a suceder es que de una manera u otra voy a hacer un anclaje o una tierra, o voy a manifestar esta presencia, y este hijo se va a sentir más respaldado. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué pasa con el hijo que está antes? ¿Qué sucede con ese hijo? ¿Ok? Este hijo que está antes del aborto, lo que tiene delante es como un espacio vacío. Piensen en un abismo. Entonces, esto es lo que le pasa a él. Esta persona se siente mucho más insegura de cómo seguir adelante, mucho más. Hay un gran espacio negro que no sabe cómo seguir adelante. Entonces, quitamos ese espacio negro al poner el nombre de la persona ahí, al ponerle nombre al bebé no nacido y al poner su nombre entre estos portarretratos. La pregunta que sigue es, ya les digo, ¿cuánto me afecta el árbol familiar en mi abundancia económica? Ok. El dinero, el amor y la vida tienen la misma energía. Todo aquello que en el sistema familiar no esté fluyendo, ya sea por suicidio, por aborto, por muerte, por engaño, por abandono, va a afectar mi condición económica. ¿Ok? Pero además, y esto quiero ser bien clara, ¿por qué quiero ser bien clara? Porque el otro día alguien me decía, estuve en unas constelaciones familiares y constelamos el dinero, pero total, yo no he visto nada, no he visto ninguna mejora. Las constelaciones forman una parte de las herramientas para resolver tres patas de una mesa: los ancestros, el proyecto sentido y lo que yo hago con esto. Para limpiar verdaderamente la abundancia, yo tengo que cubrir estas tres áreas. ¿Y esto qué significa? Significa, uno, que yo tengo que haber hecho todo un trabajo con el sistema familiar, pero también que tengo que limpiar mis creencias sobre el merecimiento, sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre lo que yo creo de la gente que tiene dinero, sobre cómo me muevo en la vida. Y siempre voy a poner el ejemplo. No es un ejemplo que a la gente le guste mucho, pero por ejemplo, si yo manejo una tarjeta de crédito, por si acaso, ¿en qué estoy creyendo? Estoy creyendo en la bondad, en la carencia. Entonces, esas cosas tan sutiles son las cosas que yo tengo que ir trabajando en mi interior para poder tener una verdadera abundancia. No siempre es afuera, no siempre es que mi abuelo le quitó a unos el dinero o que a mi abuelo le robaron, no siempre es así. Cometemos un error de creer que si no hay abundancia económica, siempre es porque pasó algo con nuestros ancestros. No siempre es así. Muchas veces son más ideas que están en mi propia mente las que están restringiendo mi tema económico. Y eso hay que trabajarlo. Se puede trabajar con constelaciones familiares. Si el constelador es alguien experimentado, lo podemos hacer perfectamente. ¿Por qué?
¿Por qué lo podemos hacer? Bueno, porque nosotros podemos sanar ideas y sanar conceptos, pero lo podemos hacer con hipnoterapia, lo podemos hacer descubriendo ciertas cosas, haciendo algunas otras sanaciones que ahora en el taller del 19 de septiembre voy a dar. Cada uno de nosotros puede tener herramientas nuevas que nos van a permitir sanar esto. ¿Afecta mi sistema familiar la abundancia y la riqueza? Sí. ¿Son determinantes siempre y cuando yo les dé ese poder? Muchas gracias. Ahora, en mi familia, mi abuelo paterno se suicidó y mi hermano a los 17 años. ¿Cómo puedo sanarlo? Bueno, en realidad lo que hay que sanar aquí es el suicidio. Lamentablemente para mí, no para ustedes, para mí no tengo muñequitos aquí para poder explicarles esto, pero si hay un suicidio repetido, si hay una experiencia que se está repitiendo más de una vez, o sea, un abuelo y un hermano, eso quiere decir que hay alguien que cortó la energía de la vida allá atrás, podría ser inclusive detrás de ese abuelo. Y la manera de sanarlo es hacer una constelación con el suicidio para ver dónde comenzó. O sea, la persona pone, dijéramos que yo voy a constelar y yo tengo esta situación, le digo al constelador que haga esto, entonces yo pongo a alguien que represente a Marieta y después pongo a alguien que represente al suicidio. Y voy a ver a dónde coloco yo, de acuerdo a lo que yo siento, el elemento que llamamos suicidio. Dependiendo de dónde se coloque esa persona o ese vínculo o ese muñequito, como ustedes le digan, yo voy a saber cuál generación es en la que hay que limpiar el suicidio. El suicidio puede venir de dos razones: de que algún ancestro privó de la vida a otro ser humano, o que fue privado por otra persona, o un ancestro mío que fue privado de la vida. Entonces, cuando nosotros encontramos esa generación, le pedimos a ese ancestro que vea con buenos ojos el que nosotros sigamos nuestra vida. Siempre ellos lo ven con buenos ojos, hasta el día de hoy, después de miles de años, bueno, miles no, muchos años, 30 años de hacer esto. Nunca he encontrado a alguien que te diga que no. Entonces ahí nosotros nos liberamos. Esa es una forma. Pero Marieta, no puedo encontrar un constelador, no puedo pagar una constelación. ¿Qué puedo hacer? Acuérdense que las creencias son determinantes. Usted puede tomar y decir, veo a todos mis ancestros delante de mí y humildemente les pido que vean con buenos ojos el que yo no repita el camino que ustedes caminaron. Y podemos hacer aquí una mezcla con el Ho'oponopono y decir, para que solo nos mantengan unidos, lazos de amor. Y decir esto constantemente con la certeza de que esto va a ir limpiando mis lazos. Es una buena forma de hacer una práctica que me va a ayudar inevitablemente. Muy bien. ¿Cómo afecta el hecho de ser la hija menor, pero estoy cumpliendo con el papel de la mamá? Soy mamá de mis papás, de mis hermanos y de mi pareja. Bueno, yo creo, chicos, que si nosotros tenemos en la vida una experiencia repetida como esta, 3 veces, el problema no está afuera, el problema está en mí. ¿Qué es lo que hay en mí que cree que la única manera de relacionarme con nosotros es desde la maternidad? ¿Y esto qué significa? Haciéndome cargo. Suelo decir que estas necesidades que son tan importantes para nosotros y de las que hablábamos al principio, porque hemos creído que es así, estas necesidades son importantes, pero es muchísimo más importante lo que yo creo de ellas. Entonces, normalmente vamos a coger uno de estos 4 roles. O sea, yo tengo esta necesidad y uno de estos 4 roles va a aparecer. El enfermo, el brillante, el inteligente, el que se hace cargo de todos, ¿okay? Y el difícil. Cualquiera de estos roles yo
los voy a vivir y los voy a reproducir en mi vida porque voy a buscar la atención a través de ellos. Una persona que se hace cargo de sus padres, o sea, que en el fondo siente que tiene que cuidar a sus padres siempre, no delegue esa función en otros, no permite que sus padres sean autosuficientes. Y además se hace cargo de sus hermanos y los cuida y los atiende y se procura y procura para ellos las mejoras adecuadas. Y además hace lo mismo con la pareja. En realidad, esta persona tiene un tema con ese rol de hacerse cargo y cuidar a los otros. Esto es importante entender porque el rol del cuidador es un rol muy, muy particular y les voy a decir por qué es particular. Este rol es particular porque básicamente me hace sentir a mí muy bien y le da de comer a mi ego. O sea, me hace sentir la persona más buena, la que más cuida a los otros, la persona más atenta, la más maravillosa. Cuando hacemos el camino del enneagrama, que ya hablaremos de eso más adelante, es un camino espiritual al final, hay un eneatipo que hace esto. Y es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa donde yo aprendí que si yo no me hago cargo de los demás no me van a querer. Yo tengo que trabajar con mi capacidad de amarme a mí mismo. Tengo que trabajar con mi capacidad de delegar y de soltar. Tengo que trabajar con mi capacidad de dejar que los otros crezcan a su propio ritmo. Porque si no, nunca me voy a sentir suficientemente querida y nunca me voy a dar cuenta de que los demás me quieren porque me quieren. Entonces, ¿puedo arreglar esto en constelaciones? Por supuesto que se puede arreglar. Habría que el constelador tendría que entender un poco de este tema de la personalidad y se podría poner a la persona a constelar con este concepto de creer que tiene que hacerse cargo de los otros. Y veríamos a ver de dónde viene, puede haber sido aprendido de algún ancestro, puede haber sido aprendido de algún padre, puede haber sido aprendido de su propia psiquis como un mecanismo de defensa. Y solamente verlo, eso va a hacer que la persona comience a tener una perspectiva de su propia vida de manera diferente. Vamos con otra pregunta. Dice, en mi familia hay mucho problema, ya esto lo vimos. ¿Cómo afecta la energía de un hermano que se va al extranjero? En realidad no debería afectar nada. O sea, la relación de los hermanos es una relación que está por encima del tiempo y espacio donde esté la persona. Todos nosotros tenemos derecho de irnos a donde consideremos que deberíamos irnos, pero eso no va a ser tan determinante en nuestro entorno familiar. Eso sencillamente va a ser algo que se va a generar. Y si tenemos una buena relación y hay una buena presencia, que quiero decir una persona que está constante, llama por teléfono y está, puede significar para la familia tantas buenas cosas como una persona que está presente. ¿Qué pasa cuando hay muerte de la hermana mayor y un aborto en la misma familia? Bueno, si la hermana mayor, cuando hablamos de la hermana mayor, no sé qué quiere decir exactamente. Si es una hermana que murió producto de una condición de salud siendo muy pequeñita y hay un aborto antes de que yo naciera, la hermana que murió siendo muy pequeñita hay que darle un lugar y el aborto que está antes que yo naciera, también hay que darle un lugar. Si le damos un lugar, el flujo de la energía sigue. Acuérdense que estamos hablando de energía. Es decir, el tubo, la dirección de esa energía, aunque mis hermanos mayores no estén físicamente, si yo los reconozco, esto es como la segunda ley de física. Cuando la realidad, la segunda ley de física dice que una partícula, una onda se vuelve una partícula cuando hay un observador. Observar esa onda es lo que hace que la partícula aparezca. Observar y ser consciente de que tengo esas hermanas atrás que son energía sutil, cuando yo las observo y les doy un lugar,
ahí en ese momento se convierte en el vehículo a través del cual la vida viene a mí. Por eso conocer el árbol genealógico es maravilloso, porque yo me siento respaldada y forma parte del sistema. El sistema está en mí siempre, es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Esté yo consciente de él o no, ahí está. Cuando yo tomo conciencia, comienzo a depurarlo porque comienzo a observarlo, y si lo observo, eso comienza a hacer que se materialice. Estoy en proceso de divorcio y mi marido se quiere quedar con una casa que me heredó mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que esa es una decisión que debería tomar usted, porque si la casa fue heredada por usted, me parece que legalmente, al ser una herencia, su marido no tiene derecho legal. Ahora, si usted quiere negociar con él, eso ya es un tema suyo. ¿Puede esto constelarse? Sí, sí se pueden constelar cosas legales, sobre todo para limpiar la energía y que la energía fluya limpiamente. Pero así como está legalmente establecido, si es una herencia, usted no tiene por qué compartirla con su marido. Pero si ese es el acuerdo al que ustedes llegan por un intercambio de acciones de la empresa o la casa más grande o no sé, las razones por las cuales ustedes pueden llegar a estos acuerdos, no pasaría absolutamente nada. O sea, es nada más una casa que se da. ¿Okay? Usted no estaría simbólicamente regalando la energía que le dio su madre. Y esto quiero explicárselos. Las constelaciones no van a hacer algo que usted no es capaz de hacer por usted mismo. No hay, y eso es uno de los mayores errores, no es que usted va a venir a constelaciones y entonces yo en la constelación le voy a decir a su esposo, usted no tiene derecho a esa casa. No, eso es algo que usted tiene que hacer. Y usted tiene que aprender, porque aquí entonces vamos a ver otras cosas. Y usted tiene que aprender a establecer ese límite, porque si usted no establece ese límite, entonces la energía que su madre dejó para usted, usted la está dando a otro. ¿Por qué? Porque no es capaz de establecer un límite. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es un proceso diferente, no de constelaciones necesariamente, tal vez de RTT, para que usted pueda sentir el empoderamiento suficiente para poder defender aquello que es suyo. Dice, se puede constelar enfermedades crónicas, como el insomnio. Se pueden constelar enfermedades crónicas como el insomnio. Mi recomendación en estos casos, como en cualquier otra enfermedad, es que hagamos dos procesos separados. ¿Qué quiero decir? Usted va, ya sea con Marieta o con cualquier otra persona, y va a constelar el insomnio. El insomnio, la enfermedad crónica, el cáncer, la diabetes, etcétera, etcétera, son desarmonías que se dan en el cuerpo físico y que usted las puede constelar para saber qué es lo que le está diciendo el cuerpo a través de esa enfermedad. Esa enfermedad normalmente puede ser una lealtad con alguien que está atrás. Limpio eso, o sea, yo ya limpié esa rama familiar. Ahora me toca hacer algo más. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los tres elementos? El sistema ancestral, el proyecto sentido y lo que yo hago con ellos dos. Yo tengo una base, una red de creencias propia que me está haciendo pensar que tengo que ser leal a mi abuelo, no durmiendo como él. Pero además me hace creer que yo tengo esta enfermedad crónica, que es la diabetes, el insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, yo normalmente lo que le digo a las personas aquí es que sí podemos hacer una constelación y eso nos va a aclarar una parte, pero que en realidad un proceso de hipnoterapia es lo que va a transformar la idea que se tiene en nuestra mente, que es la fuente o el motor a través del cual manejamos esta realidad. Entonces, ¿se puede hacer esto? Claro que se puede hacer con cualquier condición. Con el cáncer, se puede constelar primero y después se hace un proceso de hipnoterapia donde se va a hacer un proceso hipnoterapéutico donde se genera una grabación y yo me voy a decir a mí misma el poder que tengo de reprogramar
cada una de mis células. Entonces, sí se puede hacer. Egresé en el año 2007 y al 2023 no me he podido titular de la universidad. Realizo intentos y solo avanzo un 50%. Sé que es un tema mío. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo le voy a comentar qué haría yo. Yo creo que es un tema suyo, como usted acaba de decir, pero puede tener alguna relación con alguna fidelidad en el último taller de constelaciones que hicimos. Una chica consteló exactamente esto. No podía terminar de estudiar, nunca pudo terminar de estudiar. Y lo que vimos fue que como 7 generaciones atrás había una mujer a la que le habían prohibido estudiar y la habían sometido de manera muy fuerte a ser, entre comillas, ignorante. Entonces ella se había convertido en una víctima y a su vez había puesto un mandato a toda la familia de que nadie pudiera estudiar. Y ahí quitamos ese mandato. Ahora, esa es la primera parte. Es exactamente igual que con la enfermedad. Ahora necesitamos, y con el dinero, necesitamos quitar de la mente de esa persona o de ese paciente la idea y la creencia que él tiene de que él no puede estudiar, de que a él siempre le va mal en el estudio, de que él no logra avanzar, de que el 50% nunca logra pasar el 50%. Ambas cosas son igual de importantes. Entonces, creo que este tipo de cosas habría que movilizarlo a través de 2 técnicas terapéuticas separadas. Mi mamá fue comerciante y cuando ya terminó su ciclo de mantenerlos, lo dejó de ser y a pesar de yo tener una carrera, estoy como comerciante. Bueno, me parece que esta es una decisión suya. Usted, no sé si es que buscó trabajo y no encontró trabajo, lo cual quiere decir que aquí podría haber una fidelidad con su madre o podría haber una fidelidad con alguien más, donde la única forma de ganar dinero es a través de ser comerciante. Si eso es así, ¿verdad? Habría que averiguar. Si eso es así, eso se puede romper. Pero igualmente, insisto, hay que cambiar y limpiar la creencia que yo tengo en que esa es la única manera que yo tengo de resolver mis temas económicos. Esto se vuelve muy importante porque nos va a permitir algo bien simpático que podemos hacer ahorita. La segunda parte de lo que yo quería comentarles hoy es el poder que cada uno de nosotros tiene sobre estos mandatos. Yo tengo la capacidad para poder transformar las ideas y creencias que tengo en mi mente. En 1999, creo, comenzaron a estudiar la conexión que hay entre el corazón y el cerebro. Estos son estudios muy importantes. De hecho, hay un grupo, es que no me acuerdo con qué con qué industria farmacéutica. Hay 2 personas que están haciendo estudios bien a profundidad sobre la relación que tiene corazón-cerebro. ¿Okay? ¿Y eso qué significaría? Eso significa que todo aquello que nosotros verdaderamente sentimos en nuestro corazón establece una conexión neurológica con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el ventrículo derecho del corazón está lo que se llama el segundo cerebro. Se supone que tenemos 3. Uno es en el cerebro de la cabeza, otro es el cerebro del ventrículo derecho del corazón y otro es el cerebro del vientre. En el del vientre es donde nos asustamos, cuando tenemos miedo, gritamos y sentimos que se nos hace un vacío aquí en el vientre. El del ventrículo derecho del corazón se moviliza a través de las emociones. Entonces, todas las cosas que yo creo que están pasando, todas las cosas a las que yo me sumo, esto va a modificar la información que hay en las neuronas que están en el ventrículo derecho
del corazón. Y si esas neuronas se modifican, la información, el impulso eléctrico que pasa a las neuronas cerebrales también se modifica. Y las que están en el cerebro es los que generan la reacción. Por ejemplo, hablo otra vez del limón. Si yo hablo con ustedes del limón, y a ustedes el limón, por ejemplo, les genera alergia, y ustedes cuando me oyen a mí hablar de limón dicen, wow, qué torta, porque si yo le pongo mucha creatividad a esto me va a dar alergia. Es muy factible que les dé alergia, porque esa es la creencia que ustedes tienen en su corazón y están mandándole esos impulsos eléctricos, esa modificación a la información que está en el cerebro. Y si está en el cerebro, eso va a generar una reacción física. Entonces, es muy importante esta relación y esta relación tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora con esta persona que nos decía sobre si ella está repitiendo programas al convertirse, a pesar de que tiene una profesión, en comerciante. Las razones pueden ser muchas, puede ser que no encontró trabajo y puede ser que no encuentra trabajo porque tiene un mandato puesto, que la única manera de hacer dinero es siendo comerciante. Puede ser que no encontró trabajo porque o no buscó suficiente o buscaba y dentro de ella había una parte que estaba saboteando esa búsqueda de trabajo por una idea, una creencia que ella tiene de que no ser comerciante es traicionar a su madre. O sea, aquí podemos encontrar un montón de asociaciones, pero para que ustedes las puedan buscar, para que ustedes se encuentren esas asociaciones, búsquenlas en el lugar a donde ustedes tienen sus emociones. Las creencias, acuérdense de este proceso. El pensamiento genera un sentimiento y una emoción, y el sentimiento y la emoción generan una acción que puede ser una reacción. Eso se llama el pensamiento en bucle. Nosotros siempre estamos haciendo esto. Entonces busquen en su sentir qué es verdaderamente lo que ustedes tienen detrás de cualquier creencia. Hace un tiempo tuve un paciente que tenía problemas con el dinero. No tenía problemas con conseguir dinero, tenía problemas porque no lo podía retener. Tenía el dinero y entonces pasaba algo y tenía que gastar el dinero que tenía. ¿Qué sucede con esto? Cuando revisamos qué pasaba, hicimos una regresión. La primera imagen, la primera escena de la que él en estado de hipnosis recuerda, es un día que va o que está en la casa y escucha a su padre hablando de que el dinero es como el agua, que viene y se va, y que a la familia de ellos no les era permitido acumular el dinero, porque su padre, o sea, el abuelo del paciente, creía que la gente de dinero era gente corrupta y mal. Entonces, aunque él estaba haciendo en el consciente con el 5% de todo para conseguir dinero, cada vez que conseguía el dinero igualmente se le iba, porque esa es la creencia con la que él era fiel a su sistema familiar. Eso es hacer un trabajo completo, o sea, yo tengo que buscar cuál es la creencia que está allá. Muchas veces voy a encontrar la fidelidad o la lealtad, pero no necesariamente la creencia. Entonces, acuérdense de cubrir los dos flancos. La hermana de mi padre dice que fui un accidente y no me reconoce como miembro de la familia. Bueno, en realidad el problema no es que su tía diga eso. Y no es que su tía diga eso y yo le voy a decir por qué. Usted no me está diciendo, mi tía dice que fue un accidente. Dice la hermana de mi padre, lo cual quiere decir que si bien es cierto, la tía no la reconoce, usted tampoco reconoce a la tía. Y si usted no reconoce a la tía, tampoco se reconoce a sí mismo. Entonces, el problema no es aquí lo que diga la tía, el problema es el peso que yo le doy a esas palabras al punto de que yo me vuelvo una repetidora de esa creencia. Y esto va en los dos sentidos. El otro puede no darme un lugar en su familia, pero si yo sé que formo parte de la familia, lo importante es
el lugar que yo ocupe y qué tan parte de esa familia yo me siento. Y aquí va a haber una diferencia importante. Ser parte de una familia no es que vivamos todos juntos, no. Es saber que yo vengo de esas personas, es honrar en mi mente lo que esas personas han hecho, es entender que seguramente mis abuelos se vinieron de sus países, cruzaron mares, pelearon guerras, y gracias a todo eso que ellos hicieron, yo estoy aquí hoy. Entonces, eso es darle un lugar a las personas. Entonces, tome en cuenta que el tema aquí no es si la hermana de su padre, que es su tía, no le da un lugar a usted, sino que usted se convenció de esa idea y ya usted no se ve perteneciente a su familia y no la ve a ella perteneciente a la suya. ¿Cómo ayudar a un hijo alcohólico? Bueno, si es un hijo alcohólico, esto quiere decir que ya es mayor de edad. Esto es bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque si él es mayor de edad, aunque usted sea la madre, a no ser de que su vida esté en riesgo, no va a haber un constelador que se precie y que le ayude con esto. Sin embargo, usted sí puede constelar su visión del licor y con ello constelar la visión que tiene de su hijo. Si usted logra hacer esto y además hacemos una cura con Ho'oponopono, no con hipnoterapia, con Ho'oponopono, usted va a ir limpiando la imagen que usted tiene de su hijo. Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Si yo pienso que mi hijo es alcohólico, yo voy a ver a mi hijo siempre como alcohólico. Todas sus reacciones yo en mi mente voy a estar diciendo, es que claro, mi hijo como es alcohólico, es que tal y tal cosa como mi hijo es alcohólico, es que tal y tal otra como mi hijo es alcohólico. Cuando yo dejo de poner ese programa o esa creación en el campo de mi hijo, dejo de colaborar con su alcoholismo. ¿Y qué quiere decir? Piensen ustedes que tienen un tejido y ese tejido que tienen, yo jalé el hilo, entonces esa suéter, ese tejido ya no va a estar ahí. Ya ese tejido yo lo estoy quitando y al quitarlo se va a ir transformando. Si yo quito constantemente las creaciones que yo he puesto en el campo de mi hijo, sí puedo colaborar con él. Si además trabajo en una constelación, mi relación con mi hijo y mi relación con la creencia en el alcoholismo, también voy a trabajar maravillosamente bien con esto. No conozco nada de mis ancestros como para constelar. Ya están muertos. E igual sucede con mi esposo y en el caso de él hay problema de fracaso económicos. Bueno, yo quiero decirles que si ustedes hacen constelaciones con un buen constelador, aunque usted no conozca nada de sus ancestros, va a encontrarse la generación o el nivel a donde van a estar esas desarmonías o esos obstáculos. Esa es una forma. Aunque su familia ya haya transicionado, puede hacer una lectura de archivos acásicos, puede hacer una constelación y colocar a sus padres, a sus abuelos y ver dónde está el problema. Y a través de una constelación se puede hacer. Perfectamente. Un buen constelador va a trabajar eso con usted sin ningún problema. La parte que va a ser muy importante es que ustedes dejen, o su esposo por lo menos, deje de sentir como propios el mandato del fracaso económico. Que si él no sabe nada de su familia, pero viene donde un constelador y lo colocamos a él y colocamos el fracaso económico, inevitablemente va a haber un momento en que lo vamos a poner en una generación y lo podemos limpiar de ahí. Pero para que esto además tenga algo más impactante dentro de la vida de cada uno de nosotros, tiene que quitarse la idea y la creencia que yo tengo de la carencia. ¿Okay? Dos hermanas y yo nos separamos y hemos tenido que llevar nuestras familias solas. ¿Es por algo del sistema? Las tres estamos solas.
sí, en realidad, sí es por algo del sistema. Es muy factible que haya un programa de divorcios o de mandatos de soledad que están haciendo que que ustedes estén repitiendo un programa. Esto debería poderse limpiar. Voy a contestar las últimas preguntas porque se nos fue el tiempo y ustedes saben que Esteban es una persona muy ocupada, entonces no lo podemos tener mucho rato aquí. Si tu abuelo paterno se da un tiro en la cabeza y muere, ¿cuáles son las fallas que se pueden dar sobre el sistema? Bueno, es exactamente lo mismo que explicábamos de un suicidio, o sea, tu abuelo paterno se suicidó. Y si se suicidó, es que se suicidó, no importa cómo haya sido. Me explico. Uno puede decir, sí, es que murió en un accidente, pero para el tema sistémico es exactamente igual. ¿Qué hacer para que no siga repitiéndose la demencia en las siguientes generaciones? He oído que tiene que ver con secretos en la familia. Efectivamente, los secretos en la familia lo que implican es querer meter en el olvido historias que pasaron que fueron muy dolorosas para el sistema familiar. Entonces, el sistema familiar lo que hace es recibir esto como si fuera la orden de olvidarlo. Por eso, la locura es al final el olvido determinado y fuerte. Entonces, en una constelación se puede hacer esto y hay que comenzar a trabajar. Normalmente, cuando uno comienza a trabajar su sistema familiar, van a comenzar a aparecer algunos secretos. Mi recomendación para mis estudiantes y mi recomendación en mi trabajo, cuando lo hago yo, siempre es si usted tiene dudas, por ejemplo, ¿usted sabe si su bisabuelo estuvo en la guerra? No, no sé. Pero ese es el sentir que tengo yo. Yo igual lo que hago es limpiar como si esa persona hubiera estado en la guerra. Y puede ser que no haya estado en la guerra, pero hay algo que tiene que ver con la guerra que hay que limpiar, porque si no, no saldría en las constelaciones. Entonces yo cuando hay dudas, siempre trabajo para limpiarlo igualmente. Ahora, hay constelaciones, las constelaciones del espíritu, donde ni siquiera se habla y se limpian las cosas en un proceso muy interesante y muy profundo, donde hay una limpieza que el espíritu del sistema está urgido. Normalmente, esto se genera cuando cuando no hay suficiente información. Ok. El taller del 19 de septiembre es un taller sobre el judaísmo, es un taller gratis, no tiene costo y vamos a trabajar sobre el Ho'oponopono. Es un taller que será a las 7:30 de la noche, como hicimos el pasado. Igualmente me imagino que lo vamos a grabar y lo vamos a dejar en el canal. Es un taller que pretendo darles herramientas para que ustedes tengan más herramientas para limpiar los programas que ustedes tienen en su propia mente. El orden ha sido el siguiente: las reglas de la mente, el trabajo del niño interior. ¿Por qué con el niño interior? Porque al final el inconsciente está regido por el niño interior y el ego. Entonces, en el trabajo que hicimos con el niño interior dejamos una grabación y en este taller que vamos a hacer de Ho'oponopono vamos a hacer también, espero, una grabación para que ustedes la puedan utilizar. Aparte del taller del 19 de septiembre, el 9 y 10 de septiembre hay un curso en vivo de los 2 días donde vamos a trabajar esto a fondo y vamos a aprovechar la fuerza de la energía del grupo para hacer una buena limpieza de todos los sistemas familiares. Antes de terminar nuestro trabajo de hoy, quiero decirles que para mí ha sido muy importante este trabajo y quisiera cerrar nuestro trabajo con una meditación muy corta para que verdaderamente nos constituyamos una verdadera masa crítica, una masa crítica que espero que sigamos reuniéndonos de manera constante para que el impacto que tenemos en nuestras familias, pero además que tenemos en nuestra sociedad, sea cada vez más grande.
Yo les insto al amor y no al miedo. Les insto a que de verdad se den cuenta que ustedes son seres maravillosos y poderosos. Todos nosotros somos capaces de devolvernos nuestra propia salud física, emocional y económica. Pero además de eso, la parte más importante para mí es que ustedes se percaten de que tienen herramientas y no tienen por qué seguir sufriendo. Decirle no al sufrimiento y a la visión de sufrimiento de la vida es parte de la autorresponsabilidad que tenemos nosotros con todos nosotros. La pequeña meditación que vamos a hacer, les voy a pedir que cierren sus ojitos, respiren profundo e imaginen que de las plantas de los pies van a salir unas raíces que los van a conectar con el centro de la tierra. Y al mismo tiempo imaginen que la corona del cuerpo físico se abre para recibir lo que los chinos llaman la energía celeste, que es la energía del universo. Visualícense y véanse como si fueran el punto de encuentro de la energía del universo y la energía de la Tierra. En cada uno de nosotros esas dos energías se encuentran y se unen. Por un momento coloquen su conciencia, no en su cuerpo. Utilicen su imaginación y trasládense a la parte interior de su cuerpo. Siéntanse como el inquilino de su cuerpo, como el que lo habita. Respiren profundamente y piensen en su esposo o esposa, en sus hijos o en sus padres o en todos. Y desde su yo superior, esa parte maravillosa y perfecta, desde su ser, imaginen o llamen o convoquen al ser superior de esos otros. Y digan para ustedes mismos: deseo que este sea un instante de unión y amor entre todos nosotros. No hay tiempo ni distancia. Después de unirse a sus familiares, piensen en todas las personas que están en diferentes partes del mundo, que están escuchando esta misma charla. No piensen en su personalidad, ni en su cuerpo, ni en su ego. Piensen en esa parte maravillosa y perfecta que todos tenemos. Llámenle como ustedes gusten, ser superior, ser, alma, no importa. Imaginen que de punto a punto, sobre el planeta, va a dibujarse un haz de luz entre mi mente y la mente de todos y cada uno de ustedes. Imaginen y vean cómo cubrimos el planeta con estas conexiones. Y conscientemente vamos a enviar amor, diciendo desde mi ser superior: envío amor a todos aquellos que toco con mi mente. Envío luz y amor, abundancia y prosperidad para todos ellos. Y le pido al Gran Espíritu que todo sostiene, que permita que estas conexiones se mantengan hasta que nos volvamos a unir.
y que esta masa crítica que estamos construyendo se fortalezca, se renueve, se regenere en puro amor y luz, entendiendo que todo aquello que es sanado en mí será sanado en ellos. Y poco a poco será sanado en toda la humanidad y en todo el planeta. Conecto mi corazón con mi mente y mi cerebro y agradezco al orden superior, a la fuente, al inicio, a la inteligencia superior. Le pido que a través de mi mente toque las mentes de todos ustedes. Les doy las gracias por este acompañamiento y les dejo el teléfono de Satori 506-8301-3445 para cualquier consulta por el WhatsApp. De verdad les agradezco mucho ese acompañamiento, ha sido para mí maravilloso que estemos juntos y más especial el que podamos hacerlo de esta manera. Así que muchas gracias, que estén muy bien.